Bien, Baruch Hashem, queridos hermanos, hemos estado viendo en los últimos dos estudios, meditando de hecho, en un versículo muy poderoso, pequeño pero muy poderoso de Romanos capítulo 12, verso 9. Si se recuerdan, el verso dice, sea el amor sin ¿qué? Fingimiento. El amor sea sin fingimiento. De hecho, la versión textual ha traducido el amor sea sin hipocresía. Ahora, ahí Reina Valera ha traducido mejor porque en el texto antiguo no dice hipocresía, no dice, se parece mucho. La palabra fingimiento es anupócritos, que es casi igual a la palabra hipócrites de hipocresía. Y hemos estado viendo cuándo nuestro amor es sin fingimiento. Vimos que cuando hay codicia en nuestro corazón, ya sea hacia el Eterno, hacia su rol de Dios, cuando no hay contentamiento en mi corazón, por lo que Él ha bendecido mi vida, yo estoy codiciando contra el Eterno y mi amor no es profundo, mi amor es superficial. Vimos cómo el gran Francis Schaeffer dice, tenemos que amar a Dios tanto como para no codiciar contra Él, su rol de Dios. En otras palabras, querer ser el que determina qué es lo bueno y lo malo. El Eterno dice una cosa, pero yo creo que a mi modo puede salir mejor. Y lo otro que vimos en diversos textos es el agradecimiento, el contentamiento de corazón. Contra mi hermano, ¿cuánto debe de ser mi amor? Lo suficientemente grande como para no envidiarlo. Eso es lo que vimos el Shabbat pasado. Hoy quiero hablar hemos visto el amor sin fingimiento. También hay otro verso que habla de algo que no tiene que ser fingido. De hecho está en el capítulo 1, verso 5 de Timoteo. Curiosamente está la misma expresión en 1 Timoteo 1.5 y en 2 Timoteo 1.5. Aparece ahí la misma expresión. Vamos a ver, si quieren, 1 Timoteo 1.5. Fíjense esto que viene aquí. Este verso 1 es muy importante. ¿Cuál es el propósito de la sana doctrina? ¿Han oído eso? ¿Han oído la frase sana doctrina ustedes alguna vez? ¿Es importante la sana doctrina? Claro que es importante, ¿verdad? Es importante tener la enseñanza correcta porque las ideas tienen consecuencias. Cosecha un pensamiento y siembra un pensamiento y cosecharás ¿qué? Una acción. Los hombres actúan según cómo piensan realmente, no como dicen pensar, no como quieren pensar, sino como de verdad piensan. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la sana doctrina? Miren lo que dice Pablo en el verso 1.3, cuando te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno a que no enseñaren diferente doctrina. Enseñanza también se puede traducir. ¿Y cuál es el objetivo? Miren lo que dice Pablo en el verso 5, atención a esto. ¿Cuál es el objetivo de leer la Biblia? ¿Cuál es el objetivo de congregarse? ¿Cuál es el objetivo de escudriñar las páginas de la Biblia, de tener un entendimiento correcto del Eterno? Aquí viene. Porque el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? El propósito del mandamiento de enseñar una sana doctrina es, ¿qué dice? El amor nacido de corazón. Limpio, de hecho aparece en otras versiones puro, de buena conciencia y de fe como no fingida. En 2 Timoteo capítulo 1 verso 5 también aparece la misma frase, fe no fingida, cuando Pablo, recuerden que Pablo tenía dos nombres, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En hebreo él se llama Shaul, un nombre hebreo, pero como muchos judíos de su época, tenía dos nombres, un nombre hebreo y un nombre griego, así como muchos judíos de hoy en día tienen un nombre hebreo y un nombre, digámoslo así, americano en Estados Unidos. Y vemos eso en la Biblia, ¿verdad? Juan Marcos, así se llamaba el evangelista. Yohanan Marcos, ¿cuál es el nombre hebreo ahí? Yohanan, ¿verdad? Marcos es el nombre griego. Juan Hircano también era el famoso rey de los Asmoneos, Yohanan Hircanus. Y Pablo tenía dos nombres, Shaul, en hebreo, y en griego era Paulos. Saulos no se transliteraba bien.
Saúl, transliterado al griego, del hebreo sería Saulos, que significaba arrogante. Entonces no era un muy bonito nombre. Entonces sus papás mejor le pusieron en griego Paulos. Por eso es falso, oigan esto, de comercial. No es cierto que Saúl dejó de ser Saúl y se convirtió en Pablo en Hechos 9 en el camino a Damasco. Él siempre tuvo los dos nombres. De hecho, Lucas en Hechos dice, y entonces Saúl, que también es Pablo, porque se llamaba de las dos maneras, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo que en Timoteo, así como en su abuela y en su mamá, Loida, y cómo se llamaba la otra, Eunice, había una fe que no fingida. No fingida, la misma palabra aparece, anupócritos. Y hoy quiero hablar, ya hablamos un poco del amor no fingido, cómo tiene que ser de grande nuestro amor hacia Dios y a nuestro prójimo. Hacia el Eterno tenemos que tener agradecimiento total de corazón y tenemos que estar gozosos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ese debe de ser el amor. Del amor viene el gozo. No puede haber gozo en el Espíritu sin el amor que el Espíritu ha derramado en nuestros corazones. Y con nuestro hermano tenemos que tener un amor tan grande de gozarme por su bien, de estar triste cuando algo mal está pasando y no envidiarlo. Y hoy quiero hablar de la fe no fingida. De hecho, este pecado de tener una fe fingida, o cualquiera, bueno, creo que se extiende más allá de esto, ha sido llamado del griego hipocresía. ¿Han oído esa palabra? Hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Varias preguntas hay que hacer. Primero, ¿qué es hipocresía? Segundo, ¿puede un creyente nacido de nuevo ser hipócrita? ¿Hay alguna diferencia entre... Bueno, ya les estoy contestando esta segunda pregunta, mejor lo hago de una vez. Hay una gran diferencia entre ser hipócrita y caer en hipocresía. ¿Sí se entiende la diferencia? No es lo mismo, por ejemplo, ser fornicario que caer en fornicación. No es lo mismo ser mentiroso que caer en mentira. ¿Quién es aquel que es fornicario? El que practica la fornicación. ¿Quién es el mentiroso? El que practica la mentira. El que practica el pecado no es de Dios, dice la primera carta de Juan, sino ¿de quién? Del diablo, de Satán. Pero yo creo que un creyente nacido de nuevo, si es nacido de nuevo, no será hipócrita. Pero ¿será que podemos caer en hipocresía en alguna área de nuestra vida? Bueno, para averiguarlo hay primero que ver qué es hipocresía. Les voy a contar una anécdota real. Esto pasó en la vida real. Había un pastor de una iglesia y él había estado predicando sobre la importancia de leer la Biblia todos los días. Y bueno, creo que todos sabemos que es importante leer la Biblia todos los días, ¿verdad? No puede haber un hombre del Eterno que va a ser guardado del mal si no está constantemente lleno del Espíritu, en su espíritu, y también teniendo la Escritura en su corazón, en su mente. En este libro de la ley meditarás, como le dijo a Josué, de día y de noche. Y hay varios versos que se pueden, ya los hemos visto, ¿verdad? De leer la Biblia todos los días. Incluso este pastor había predicado sobre la necesidad de memorizar versos de la Biblia. Y había estado predicando mucho de esto. Y entonces, en esas semanas, unos hermanos de la comunidad, de la iglesia de él, lo invitaron a comer. Era una familia, digámoslo así, tenían posibilidades económicas. Y sí, podría ser clase media, diría que alta, de hecho. Diría que alta. Tenían de hecho servidumbre, tenían empleados y todo. Y ese día habían dejado unas notas para los empleados, para la servidumbre doméstica. Les habían dejado unas notas ahí. El pastor y su esposa llegaron un poco antes, entendieron mal, llegaron unas horas antes y todavía vieron las notas que la señora de casa había dejado a la sirvienta. Y una de las notas era así, miren. Una de las notas decía, de la señora de casa a la sirvienta: hoy vienen los pastores a comer
por favor, desempolvar las Biblias. Esa era la nota. Por favor, desempolvar las Biblias. En otras palabras, el pastor había predicado que era muy importante, ¿qué? Leer la Biblia todos los días. Pero esa Biblia estaba polvosa. Obviamente, cuando hay polvo en una Biblia, hay angustia en un corazón. Pero ella, como dirían los italianos, no querían hacer una brutta figura. No querían hacer una figuraccia, como se dice en italiano. Querían dar una buena, ¿qué? Impresión. ¡Viene el pastor! Por favor. Yo no sé cómo se llamaba la muchacha. Digamos que se llamaba Cecilia, no sé. Ya no quiero decir María porque la han agarrado con las Marías últimamente en México y en otros países. Y digamos que se llamaba Cecilia, yo no estoy seguro. Cecilia, vienen los pastores a comer. Favor desempolvar la Biblia. Bueno, ¿quieren saber qué es hipocresía? Ahí tienen un ejemplo de qué es hipocresía. La palabra hipócrites en griego significa actor, alguien que hace lo que los anglosajones llamarían un performance, alguien que hace una pretensión, hace un show, hace un espectáculo, pretende ser algo con los demás que no es. Es un hombre o una mujer teatral. De hecho, la palabra es griega la palabra, debido a que se originó en los teatros griegos. En los teatros griegos, por ejemplo, si alguien iba a representar una tragedia, no había muy buenos actores como hay hoy en día. Hoy hay actores que de verdad pueden vivir el personaje y si alguien se muere le hacen ¡ah! Y lloran y todo. Pero bueno, estos actores, si iban a representar una tragedia, se ponían una máscara. ¿Y cómo estaba la boca de la máscara? Estaba triste. Y si representaban una comedia, adivinen cómo estaba la máscara. Alegre, estaba contento. Y esa máscara, a ese actor se llamaba hipócrites, porque viene del griego actor, y el que se esconde bajo una máscara. Y esa es la hipocresía. La hipocresía es fingir ser algo que no eres, con un objetivo para tu beneficio. ¿Se acuerdan que yo les pregunté al inicio de estos estudios? Yo les pregunté, ¿será que todo fingimiento es malo? Y se acuerdan que nosotros habíamos dicho, bueno, hay fingimientos que quizás no son del todo malos. Mencionamos un ejemplo, ¿verdad? El padre que llega, lo acaban de correr del trabajo y llega su hija, y el padre que está molido de la tristeza tiene que fingir ¿qué? Una sonrisa. ¿Es malo ese fingimiento? Yo no creo que sea malo, por lo menos hasta el momento no lo creo. De hecho, él quiere estar alegre, quisiera querer estar alegre. Así como dice C.S. Lewis, quisiera querer estar alegre. Él quisiera poder estar alegre y por eso pone una sonrisa. Y ¿se acuerdan que hablamos? ¿Cuál es un fingimiento malo? Si un fingimiento por lo menos tiene amor hacia los otros, no es malo, pero no tan malo, quizás. Pero cuando el fingimiento busca engrandecer mi ego, es ahí donde hemos pasado del fingimiento medianamente malo, medianamente bueno, a la hipocresía. ¿Por qué alguien es hipócrita? ¿Qué lo motiva? ¿Qué motiva al hipócrita? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es la raíz de la hipocresía? Antes de llegar a eso, quiero decir dos cosas que no son hipocresía, para estar bien claros. Primero, no es ser hipócrita cometer un error, obviamente, ¿verdad? ¿Hay creyente perfecto de este lado de la eternidad? No hay creyente perfecto. Obviamente cometeremos errores, obviamente cometeremos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice el apóstol Juan, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Mentimos, dice. Bien, ¿es hipocresía pecar? No, por Dios, ¿verdad? Obviamente que no. ¿Qué otra cosa no es ser hipócrita? Está muy relacionado. No es hipócrita fallar al estándar de santidad de Dios, porque obviamente el estándar de santidad del Eterno es muy alto, es la perfección, nada más y nada menos. Entonces obviamente todos fallamos en alguno
otro momento en satisfacer las demandas de un Dios puro, de un Dios justo. Como dice el profeta Habacuc, eres tan puro de ojos que no puedes ver la maldad. Dios es puro. Y claro que no llegamos al estándar, y eso no es hipocresía, eso es ser humano, eso es ser un hijo de Dios normal, que está en camino a la perfección, pero que aún no es perfecto. Eso no es hipocresía. ¿Estamos aquí? ¿Me van siguiendo aquí todos, queridos hermanos? Me dicen amén si me van siguiendo. Bien. Ahora, ¿qué sí es hipocresía? Ya vimos que es fingir algo para obtener un beneficio propio. ¿Cuál es ese beneficio? Bueno, pueden haber varios, pero desde el punto de vista de la fe, el maestro nos lo dijo bien claro. El maestro fue muy claro. Una de las grandes cosas maravillosas del maestro es que él tuvo el rol de genio, y alguien dijo que lo maravilloso de un genio no es hacer complejo lo simple, era todo lo contrario, era hacer que simple lo que es complejo, y él lo hizo bien fácil. Miren en Mateo 6, donde él nos dice no una, no dos, sino 3 veces cuál es el móvil de un hipócrita, qué busca, cuál es. ¿Por qué es que es hipócrita? ¿Por qué lo es? ¿Cuál es la raíz de la hipocresía? Ahora vamos a ver lo que es un hipócrita. Miren lo que dice el maestro. Mateo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres con el objetivo de ser vistos de ellos. ¿Ok? En inglés, in order to be seen, para ser vistos. De hecho, en inglés es más fuerte, en aras de ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. Miren el verso 2. Cuando pues des sedaká, en hebreo, se ha traducido como limosna, ahí no es la mejor traducción, sedaká es en hebreo. Cuando des una dádiva a los pobres, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto digo, ya tienen su recompensa. Verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Cuál es el factor común? Para ser vistos de los hombres. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres que ayunan. En otras palabras, la raíz de la hipocresía es fingir algo para ser vistos de los hombres y recibir gloria de los hombres. La raíz de la hipocresía, si se fijan bien, es una forma de idolatría. Es egolatría, es adoración de sí mismos. ¿Por qué? Porque ¿qué busca el hipócrita? ¿La gloria de quién? ¿De Dios? No, busca la gloria de él mismo. Lo que le interesa más que nada en la vida es la gloria de los hombres. La aprobación del hombre le gusta para su autoenaltecimiento. La autopromoción es lo que el hipócrita busca. Ese fue también el pecado de Ananías y Zafira. ¿Se recuerdan? Vendieron una propiedad y ellos podían ser totalmente transparentes. Nadie los obligaba a dar todo. No era comunismo, estaban delante del apóstol Pedro, no de Karl Marx, no de Fidel Castro, que decía que él luchaba por los pobres. Le gustaban tanto los pobres que tiene a La Habana 60 años y los ha multiplicado por 10. Todos viven en la pobreza más abyecta. A los socialistas les gusta tanto los pobres que los multiplican. Cuando llegan hay poder, hay el 20% de la población es pobre, en 10 años tienen el 50%. El único que no era pobre en Cuba era la familia de los Castro. Tenía 55 propiedades. Ni la Sábila tiene más propiedades que Fidel Castro. Y no era Fidel Castro, no era Marx, no era Engels, no era Lenin, era el apóstol Pedro. ¿Tenían requerido dar todo el dinero? No. Pedro les dice, ¿por qué mintieron?
¿Acaso no era tuya la propiedad y podías hacer lo que quieras? ¿Cuál fue el móvil? El móvil fue la hipocresía. Aquí vendimos esta propiedad y hemos dado todo de la propiedad, queridos hermanos, para la gloria de Dios, dijeron ellos. ¿Y habían dado todo el precio de la propiedad? No, habían sustraído. Digamos, si la propiedad valía $10,000, habían dado 6,000, digamos, y se habían quedado con 4,000. Habría sido pecado si ellos hubieran dicho: hermanos, vendimos esta propiedad en $10,000 y queremos ofrender $6,000. ¿Hubiera sido pecado? No hubiera sido pecado. Pedro se lo dice. ¿Por qué mienten? Mentiste al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. ¿Cuál era el móvil de Ananías y Zafira? Ser glorificados de los hombres. Que los hermanos dijeran: qué santos son estos hermanos, son muy santos. Ese es el móvil el hipócrita, eso es lo que persigue. Por eso la hipocresía es un grave pecado. Es un grave pecado, porque es una forma de idolatría. Es más, el idólatra, el hipócrita, no necesariamente adora ídolos de muñequitos. Puede que no tenga a la Virgen María, a Buda, a San Simón, qué sé yo, cuántos ídolos hay. Su ídolo es él mismo, su ego. Por eso quiere ser visto de ellos, para ser visto de los hombres. Lo vuelve a decir el maestro cuando denuncia a los fariseos que en su día eran hipócritas. Como hemos visto, no todos los fariseos del primer siglo eran hipócritas. Muchos fariseos, de hecho, eran amigos del maestro, pero había muchos fariseos hipócritas. De hecho, el Talmud, que es el libro de la jurisprudencia judía de los primeros 6 siglos, menciona 7 tipos de fariseos en el Tratado Sotá. De 7 tipos, 6 eran hipócritas. Dice el Talmud, no lo dice el maestro, de hecho. Y el maestro fue el que reprendió duramente a los fariseos que eran hipócritas. Mateo 23 dice: porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, miren, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ahora, quiero ser bien claro aquí. No es malo orar en público. No es malo orar de pie. El problema aquí no es la posición, es el motivo del corazón. Si alguien puede orar de rodillas con el objetivo de que lo vean y digan: uy, qué santo el hermano, está orando de rodillas, y tendría el mismo efecto. El maestro no está criticando una posición de oración. Salomón, de hecho, cuando dedicó el templo, oró de pie y luego de rodillas. No hay problema. De hecho, no hay problema en orar públicamente. De lo contrario, no podríamos orar nunca cuando estamos en la congregación, ¿verdad? Tendríamos que decir: hermano, cada uno vaya a orar a un rinconcito que no se vea. No, sería una locura. No hay nada de malo tampoco en darle una ofrenda a alguien en público, si es necesario. No hay nada de malo con ayunos privados. Nada de malo. Lo malo es el objetivo, el móvil del corazón. Si oras en público, pero tu objetivo, lo que te mueve es glorificar a Dios, no hay nada de malo. Si oras en público para que te vean y digan: qué santo este hermano, miren qué piadoso. Si lo que te mueve es la reputación, el enaltecimiento propio delante de los hombres, ahí está el problema. Es en el objetivo, en la motivación del corazón. El doctor Ketriel es muy incisivo y lo dice muchas veces: no es tan importante lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Alguien quiere convertirse en un erudito de la Biblia y escudriñar, aprender hebreo, griego, arameo? ¿Por qué lo hace? Para que la gente diga: uy, miren cómo sabe hebreo. Para que la gente diga: el hermano tal. Por eso lo hace. Qué mal. Ahora, si eso lo hace para entender mejor la Biblia y servir a Dios y tener un corazón puro, entender mejor su voluntad, qué bueno. Baruch Hashem. Ese es el problema. Mateo 23 dice claramente: antes bien hacen
todas sus obras para ser vistos por los hombres. He ahí el problema. De hecho, eso está antes de los 7 ayes. Si se acuerdan de Mateo 23, están los 7 ayes contra los hipócritas. Antes de los 7 ayes, el verso 5 da el marco de referencia. ¿Cuál es el problema del hipócrita? Es que él es un ególatra. Lo que busca es su gloria. Eso es lo que busca. Y entonces, obviamente, el hipócrita le importa mucho lo que la gente diga. Eso es, quedar bien. Hacer una bella figura, como dicen en italiano. Dar una impresión bellísima. El maestro dijo, ustedes son como sepulcros que blanqueados. Se muestran lindos, bellos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y por eso vimos, cuando empezamos a ver este es el tercer estudio de esta, puede ser miniserie, digamos. Vimos que todo lo que vamos a ver en estos estudios no es importante que usted piense, ¿cómo convenzo a la gente de que yo soy así? Eso no es lo importante. Esto es entre el Eterno y usted. Usted no me tiene que convencer a mí. De hecho, no tiene que pensar en nadie más que en usted. Usted no tiene acceso al corazón de las otras personas. Solo tiene acceso al suyo, a su corazón. Y por eso vimos que el maestro siempre estaba dirigiendo a las personas a lo más importante, porque el ser humano, por el pecado que engaña, por el yetzer hará, por la concupiscencia, tiende siempre a poner lo secundario en el lugar, en lo primario. Tendemos a tener prioridades torcidas y tendemos siempre a poner lo externo antes que lo interno, ignorando o olvidándonos que siempre lo interno es lo importante. Saúl era el hombre, dice que de hombros arriba, ¿qué? No había nadie más alto que él en Israel. Él era el rey conforme al corazón de los hombres. Si le preguntaran a un hombre, ¿cómo entiendes tú que debe ser un rey? Bueno, tiene que ser alto, fuerte, guapo. ¿Era Saúl así? Así era. David, ¿cómo era? Es más, yo creo que David se lleva, después de Yeshua, creo yo que David se lleva el premio Nobel a los menospreciados. Yo pocas figuras bíblicas pienso que hayan sido tan menospreciadas como David. Cuando estaban en la búsqueda de un nuevo rey, nadie creía que David pudiera ser el rey. Su papá hasta se olvidó que existía. 7 hermanos pasaron delante de Samuel y el Espíritu le decía a Samuel, este no. Y el Eterno le dijo esto, no veas su parecer, porque yo lo desecho, como había hecho con Saúl ya. Yo ya no voy a tener un rey conforme al corazón de los hombres, conforme a lo que los hombres ven. Voy a tener un rey conforme a lo que yo veo, porque el Eterno mira ¿qué? El corazón. Y del corazón fluye lo bueno. Por eso vamos a... El hipócrita tiene que ver su corazón. Ahora, aquí viene usted estará diciendo, yo lo sé, y esto se lo debemos al maestro en gran manera. Es bueno esto, de hecho. No ha habido nadie, no ha habido una persona que haya advertido más duro, más claramente que Yeshua. Nadie en la historia de la humanidad advirtió el peligro de la hipocresía. De hecho, si se fijan bien, cuando un pecador caído llegaba donde el maestro, pero era sincero, el maestro lo recibía con palabras de gracia. Ve y no peques más. Mira, has sido sanado. No vuelvas a pecar, no sea que algo peor te sobrevenga. Le digo al paralítico de Betesda. Al ciego, Yeshua le dijo, ¿crees tú en el Mesías, el Hijo del Dios viviente? El ciego le dijo con humildad, ¿quién es, Señor, para que pueda creer en él? Y Yeshua le dijo que estaba hablando con el Mesías. Creyó y se postró delante de él. Y el ciego nos describe muy bien a nosotros. Miren, yo no sé, yo lo único que sé, digo el ciego,
es que antes era ciego y ahora ¿qué? Y ahora veo. La samaritana era una mujer, digamos, por decirlo de manera con gracia, era una mujer de moral ligera, ¿verdad? Era una mujer tenía una relación un poco promiscua con la santidad, digámoslo así. ¿Cuántos maridos había tenido la samaritana? 5. Y Yeshua lo sabía. Yeshua sabía lo que había en su corazón. Pero aún así la recibió. ¿Saben contra quién se reservó el maestro las palabras más duras? Contra los hipócritas. Se reservó las palabras más duras. Y en público les dijo 7 ayes. ¿Por qué? Porque la hipocresía lleva a alguien al lago de fuego. La hipocresía va a hacer que un hombre no busque la gloria del Eterno, sino la gloria de Él. No va a decir, como dice el salmista, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino que a tu nombre sea dada la gloria. No va a decir eso. Él va a buscar su propia gloria. Y el maestro fue el más grande, el que amonestó, reprendió más duramente contra el hipócrita. Y como él lo hizo, y como vivimos en una cultura judeo-cristiana, con valores, cosmovisión judeo-cristiana, a pesar de que no todo el mundo es un verdadero creyente, el impacto de Yeshua en el mundo entero ha sido tan grande, que ahora la hipocresía es visto con malos ojos para todo el mundo. O sea, si usted le pregunta a cualquier persona, ¿es bueno ser hipócrita? Inmediatamente las personas dirán que no. Es más, pregúntenle a cualquier persona, ¿es usted hipócrita? ¿Qué creen que les van a decir? Todos. De 100 personas, 100 les van a decir que no. La hipocresía es como la envidia, es un hijo huérfano. Nadie dice que la tiene. Hay otros pecados, hay gente que puede decir, yo tengo problemas con la ira. Personas pueden decir, hermano, he llegado a tener problemas con el alcohol. Tengo problemas con mis ojos, de muchas cosas. Pero la envidia, nadie dice, yo soy un gran envidioso. Nadie dice eso. Es un hijo huérfano. Nadie se hace cargo. La hipocresía es igual. Nadie dice, yo soy hipócrita. De hecho, muchas personas no vienen a la fe con la excusa, porque eso es, con la excusa siguiente: yo no voy a ninguna iglesia, no voy a ninguna congregación porque ahí hay muchos hipócritas. Así dicen. El gran Aaron Rodgers decía, no te preocupes, tenemos espacio para uno más, puede venir. Y él también decía, nunca dejes que un hipócrita te aleje de Dios, porque lo que va a pasar es que si te alejas de Dios por un hipócrita, vas a estar con él por la eternidad en el lago de fuego. Ahí te vas a ir a encontrar con toditos los hipócritas. ¿No te gustan los hipócritas? Acércate a Dios, así no los vas a soportar por toda la eternidad. Digo el maestro, poned su parte. ¿Con quién? Con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los hipócritas todos estarán en el lago de fuego. Todos estarán en el lago de fuego. Entonces imagínense una persona que diga, yo no me acerco a Dios, no voy a una congregación, comunidad, sinagoga, iglesia, llámele como quiera, porque hay muchos hipócritas. ¿Cuántos errores comete esa persona? Comete varios errores. Primero, se va a perder su alma por otros. Si esos hipócritas también se van a perder, va a permitir que usted se pierda con esos mismos hipócritas. Obviamente no es una buena decisión. 2, Yeshua mismo dijo que habrían hipócritas entre nosotros. Hasta que el mundo se acabe, va a haber trigo y habrá ¿qué? Cizaña. Es más, en los 12 había un hipócrita. No os he escogido yo a los 12, dijo el maestro. Juan 6. Juan 6, digo él, 6:70. No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar. Es más, Judas era tan buen actor, era un hipócrita de nivel superior. Cuando una mujer derramó un perfume delante del maestro, ¿qué dijo él? Miren el acto de santidad que hizo. ¡Qué desperdicio!
todo esto se hubiera podido vender y darlo ¿a quién? A los pobres. Claro, el pobre Judas. Porque dice Juan, pero esto, miren lo que dice Juan 12 creo que es. Sí, Juan 12, 4. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. En otras palabras, aquí tenemos a una persona que ¿qué es realmente? Es un ladrón. Sigue al Mesías, ¿por qué? Por lo que puede obtener de él. ¿Quién no va a seguir a un hombre que le da de comer a la gente, que multiplica los panes y los peces? Si yo busco dinero, bienes, y este puede ser el Mesías es el rey de Israel, y el rey de Israel, ¿qué va a tener? Dinero, va a tener oro, va a tener plata. Yo quiero estar con el Mesías, dice Judas, porque ahí hay dinero. Raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y él era ladrón. Pero ¿cuál era la fachada que él tenía? ¡Ay! A los pobres les hubiéramos dado esto. Era santurrón. Pero Dios sabía que era él. Y Yeshua lo sabía. Ayer estaba escuchando en el almuerzo una predicación que se llamaba ¿Por qué el Mesías escogió a Judas? Muy bonita, de Adrian Rogers, muy bonita. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Esos son los grandes errores de alguien que dice, yo no voy ahí porque hay muchos hipócritas. Vas a permitir que por los hipócritas tú te condenes juntamente con ellos. Eso es uno. Y dos, así como hay hipócritas, también hay genuinos. Judas era hipócrita. ¿Estamos de acuerdo que Judas era hipócrita? Sí, pero Pedro no lo era, Juan no lo era, Felipe no lo era, Natanael no lo era. ¿Y qué? Por uno vas a olvidarte de los otros 11 que no eran hipócritas. Sería una locura, ¿verdad? Por cada 12 uno es hipócrita. No sé si será eso un ratio estándar, pero por lo menos en el maestro, ni el maestro se salvó de tener. Es más, él escogió a Judas sabiendo que era hipócrita. Lo escogió. ¿Cuál era su plan? Otro día quizás lo veremos. Ahora, todo el mundo sabe que la hipocresía es mala. Y como todo el mundo sabe que la hipocresía es mala, aquí viene la gran pregunta. Nadie dice tener hipocresía. Todo el mundo piensa que ellos están más allá de la hipocresía. Yo puedo ser lo que querás. Así me han dicho a mí. Yo puedo ser lo que querás, pero no soy hipócrita. Generalmente la gente que me ha dicho así es la más hipócrita que he conocido. Siempre. Generalmente. 9 de 10 casos. El que me dice, a mí si algo me revienta son los hipócritas. Y él tiene la piel de Judas. Ahora, ya dijimos, hay una gran diferencia en ser un hipócrita, o sea, practicar la hipocresía, es el estilo de vida, lo que es el hábitat natural de un hipócrita. Ahora, ¿puede un hombre de Dios, un nacido nuevo, no ser hipócrita, pero sí tener una área en su vida donde haya hipocresía? Aquí la respuesta es un resonante sí. Es más, yo creo, basado en la palabra del Eterno, que la mayoría, oigan lo que voy a decir, yo creo que la mayoría de todos ustedes que me están viendo no son hipócritas. La mayoría no son hipócritas. Yo sé que hay fe no fingida en varios de ustedes. Pero, así como creo eso, con la misma convicción, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una área o más de nuestra vida donde podemos caer en hipocresía. O donde caemos hoy, en este mismo momento, o en los últimos años, hemos caído en hipocresía. Lo que pasa es que ignoramos las formas de la hipocresía. Hay varias formas de ser hipócrita. Las caretas son varias, no hay solo una, hay varias caretas. Y miren, el apóstol Pedro cayó, Pedro no era un hipócrita, pero cayó en hipocresía. Pedro, ¿lo oyeron bien? Pedro.
Voy a subrayar algo, es el Pedro post-Shavuot, es el Pedro después de que fue lleno del Espíritu. Es el Pedro, el mismo apóstol, el hombre del Eterno, que fue tan lleno del Espíritu que su sombra hacía que la gente se sanara. Ese hombre, Pedro, no el Pedro antes de Shavuot, no el Pedro antes de Hechos 2, el Pedro después de Hechos 2. Veámoslo así, es un hombre cuyo nombre no solamente está escrito en el libro de la vida. En la gran Jerusalén, ¿dónde está el nombre de Pedro? En los cimientos, ¿verdad? ¿Sí es en los cimientos? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Dice Apocalipsis capítulo 20 o 21, lo recuerdo. No es 21, ¿verdad? 21, dice 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Oiga eso, Pedro, el nombre Kefa. Cuando entremos al mundo venidero, sin duda estará escrito en hebreo, en un cimiento de la Jerusalén celestial, usted verá el nombre Shimon Kefa. Eso verá en uno de los cimientos. Ahora, oigan, ese hombre cayó en hipocresía. Ahora yo le pregunto, ¿es usted superior que el apóstol Pedro? ¿Somos superiores que el apóstol Pedro? Obviamente no. ¿Podemos nosotros caer en hipocresía en algún área de nuestra vida? Claro que sí. De hecho, en el momento que nosotros digamos, yo estoy más allá de la hipocresía, yo no puedo ser hipócrita, el enemigo dice, como le dijo Palpatine a Anakin, good Anakin, good. Así, porque eres un candidato perfecto para ser hipócrita. Porque al estar negando que tú, al pensar que tú estás más allá de este pecado, es más fácil que esté en tu lado ciego, que sea algo que todo el mundo vea, pero tú no. Pedro cayó en hipocresía, y ya lo vamos a ver. ¿Se recuerdan? Pablo en Gálatas dice, pero en la hipocresía de Pedro caían los demás, incluso, ¿quién dice? Bernabé. Entonces, como yo sabía que era de condenar, ¿qué hizo Pablo con Pedro? Le resistí cara a cara y se lo dijo en público. ¿Qué hizo Pedro? Fíjense, aquí viene la grandeza del apóstol Pedro. Supón que alguien delante de todos nosotros te dé una pelada de cara como la que le dio Pablo. Porque le dio una pelada de cara monumental. Está en Gálatas capítulo 2. Le dijo de todo. En buen set, como dirían aquí, en buena onda. Con amor lo hizo Pablo, seguro, pero fue firme. Su amor era de Dios. No era un amor guango, era amor de verdad. Y el amor de verdad implica disciplina. Y le dijo, si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿en qué sentido vivía como gentil? ¿Que comía cerdo? Obviamente no. Pero estaba haciendo a un lado la tradición de la halajá que decía que no se podía comer con gentiles en la misma mesa. Entonces, si tú siendo judío no estás siguiendo las normas de la tradición judía en torno a esto, porque tú entiendes que ha habido algo maravilloso en estos gentiles, no son gentiles idólatras más, sino que han sido purificados por la fe sus corazones, ¿cómo es que tú si haces eso, entonces le estás dando a entender a los gentiles que deben de judaizarse, que deben de circuncidarse y convertirse en judíos? Nosotros no somos pecadores de entre los gentiles, sino judíos de nacimiento. Yo, a través de la ley, morí a la ley a fin de vivir para el Mesías. Ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. Eso está en Gálatas. Y son versículos maravillosos, pero no se olviden nunca de este dato. Esa fue una reprensión que Pablo le dio a Pedro, delante de todos. Y aquí viene la grandeza del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿cómo dice? Como el amado hermano Pablo les ha escrito. ¿Se acuerdan del proverbio? Corrige al sabio y ¿qué? Te amará. Pablo lo corrigió duramente, es más, no me lo invento yo, él dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué hace Pedro? Lo ama. Fíjense qué curioso. Pedro es un cumplimiento de ese proverbio. Corrige al sabio y te amará. Entonces, ya vamos a ver a eso, pero pongo el caso de Pedro
para ayudarnos a comprender que ninguno de nosotros está más allá de caer en hipocresía. Quizás no de ser hipócrita. Yo creo que el Espíritu del Eterno es tan fuerte en un nacido de nuevo que no puede ser un hipócrita en el sentido absoluto de la palabra, sin duda, pero sí puede tener áreas de su vida en donde donde caiga en hipocresía. Recuerden que, para hacer bien fácil esto, la hipocresía es prima hermana de la mentira, porque al final el que está siendo hipócrita en algo, lo que está haciendo es engañando. Entonces, si yo les digo, ¿puede usted caer en hipocresía? Algunos pueden decir, uy, quizás no. Pues, se lo voy a hacer más fácil. Podemos caer en mentira. Ahí todo el mundo se entrega, ¿verdad? Dice, mentira. Pero claro que sí. Claro que uno puede caer en mentira. Bueno, la hipocresía es una forma de mentira, ni más ni menos. Es una forma de mentir, de engañar a las personas para hacer que ellos nos alaben, que digan cosas bonitas de nosotros. Y hay varias formas de hipocresía. Ya vimos una. La primera es ser vistos delante de los hombres y que ese sea mi objetivo, que lo que yo quiera sea mi gloria. Yo busco mi gloria, así como el maligno buscó enaltecerse y dijo, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. El hipócrita también busca su honra. Pero tiene a Dios, puede ser una persona religiosa. La fe, la religión, es el suelo más fértil para que hayan hipócritas. No porque la fe sea mala, no porque Dios sea malo, sino porque qué mejor manera de buscar gloria delante de los hombres que haciéndoles creer que yo soy una persona favorecida y bendecida y aprobada por Dios. ¿Puede haber más gloria que esa? Es decir, Dios se regocija en mí porque yo soy tan bueno. Claro que para un hipócrita es negocio tener a Dios en su boca, no en su corazón. Este pueblo, ¿qué dijo el profeta Isaías? De labios me honra. Labios, solo los labios. Pero su corazón está lejos de mí. Judas honraba a Dios con los labios, ¿sí? Recuerden que Judas fue a predicar. Nunca pierdan ese dato. No es tu ministerio lo que te hace una persona salva. No es tu ministerio la señal de que eres nacido de nuevo. Judas fue a predicar. Es más, hasta los demonios se sujetaron a la palabra de Judas. ¿No me creen? Léanlo en Mateo. El maestro envió a los 12, no dice a los 11, fue Judas también. Y cuando vinieron los 12 le dijeron al maestro, ¿qué cosa? Venimos, ¿y hasta qué? Hasta los demonios se nos sujetan. ¿Significa expulsar demonios que estás bien con Dios? No. ¿Significa que prediques que estás bien con Dios? No. ¿Significa que que sirves en una congregación que tú estás bien con Dios? No. Nada de eso. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos, oigan eso, muchos, qué terrible esto. Eso es uno de los versos más terribles del Sermón del Monte. En aquel día muchos me dirán, ¿acaso no en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre profetizamos. O sea, esta gente tenía lo que hoy le llamaríamos, tenía un ¿qué? Ministerio. Y el maestro les dirá, jamás los conocí. Nunca los conocí. No es lo que haces. No es el ministerio. Judas predicó, Judas expulsó demonios. ¿Saben por qué? Porque Dios lo hacía a pesar de Judas. Dios no lo hacía por Judas o a través de Judas, lo hacía a pesar de Judas. Dios puede usar hasta el faraón Necao para hablarte, pero eso no quiere decir que el faraón Necao es hijo de Dios. Digamos que viene Judas y hay un endemoniado y le dice, en el nombre de Yeshua te mando fuera, y el demonio sale. Judas puede creer, yo soy un buen hombre, yo soy un hombre de Dios, porque el demonio salió. Hashem liberó a ese hombre por su misericordia, y también lo liberó por algo, porque el maestro le había dado autoridad a Judas. En otras palabras, el demonio no salió por Judas, salió por la autoridad que había en Yeshua. Por eso, salió de él.
No es el ministerio. De hecho, muchos se perderán no desde la cuneta, sino desde la banca. Muchos se perderán estando en una congregación. ¡Qué terrible! ¿Puede haber algo más terrible? Irte al lago de fuego no desde la cuneta, sino desde la banca, rodeado de personas espirituales. Judas estaba rodeado de 11 tipos de oro, de 11 genuinos, y él no estará en el mundo venidero. Los otros 11 sí. ¡Qué terrible! ¿Puede haber algo más terrible que eso? Yo no creo. Ahora, ¿qué otra forma hay de hipocresía? La Biblia nos ayuda mucho en esto. Segunda forma de hipocresía, no sé si le podemos llamar formas, pistas, señales, como le quieran llamar. Bien, otra forma de hipocresía es tener un doble estándar, condenar a otros por algo, pero yo hago lo mismo que ese, o peor. Mateo 7 dice, Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este verso es terriblemente mal interpretado porque la gente dice que no hay que juzgar nada, lo cual ya es un juicio en sí mismo. Si yo te digo eres malo por juzgar, ya te estoy juzgando por juzgar, ¿verdad? Eso es un problema. Pero lo que Yeshua está diciendo aquí no es no juzgues en absoluto, sino está diciendo no juzgues hipócritamente. En Juan, él dice juzgar con juicio que recto, o sea que no es malo juzgar, tampoco no es, otra cosa que es malo es juzgar condenatoriamente, eso no es bueno. Bien, Mateo 7, juzgar condenatoriamente no es bueno, juzgar hipócritamente no es bueno, pero sí juzgar rectamente es bueno. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar condenatoriamente y rectamente? Bueno, cuando juzgo rectamente, yo juzgo que lo que estás haciendo es pecado o no es pecado. Pero a ti te amo. Yo no te juzgo, yo no te condeno a ti. No digo, estás arruinado con Dios y estás mal. Yo juzgo el pecado, no al pecador. Al pecador lo amo. De hecho, al pecador le quiero ayudar. Y cuando ese pecador soy yo, pues también. De hecho, ese es el primer paso. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Y cuál es la palabra que el maestro dice? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, bien. Aquí viene una forma de hipocresía. ¿Es usted una persona que es muy pronta para criticar a otros, para juzgar a su hermano, pero usted tiene cosas peores? ¿O hace las mismas cosas? Pablo dijo, por lo tanto eres inexcusable, tú hombre, porque tú juzgas, pero tú haces ¿qué? Lo mismo. Lo mismo. Y esa era un síntoma de la hipocresía de algunos fariseos. Ellos ponen grandes cargas sobre los hombros de los hombres, pero ellos no los quieren mover ni con qué, ni con un dedo. En otras palabras, ellos iban a la Biblia no para condenar a otros, eran rápidos. Ese publicano, como una basura ese publicano. Yo no soy como los demás hombres. Yo diezmo de todo lo que tengo, de todo lo que gano. No soy adúltero, no soy ladrón. No como ese publicano. Lindo. Agarrar la Biblia como una vara para darle a otro, para menospreciarlo, para decir yo soy mejor. ¿Cuántas personas en este camino he oído decir, lo bueno es que aquí guardamos el Shabbat, no somos como esos domingueros? ¡Oh, qué santo! ¿Está malo guardar el Shabbat? No, pero la actitud del corazón. La actitud del corazón. Claro, si tú tienes la revelación del Shabbat, es un pecado muy grave que tú después no lo hagas. Pero si tu actitud es menospreciar al otro que no tiene esa revelación, ¿para qué? ¿Para qué te sirvió todo esto? Como forma de autoenaltecimiento. Es terrible. Terrible, hermanos.
Tú caes en hipocresía cada vez que eres pronto para decir, miren qué mal es, miren aquel, miren aquella, miren tal persona, y tú estás peor. ¿Cuánta gente he conocido que me critica tanto a otras personas y yo me quedo, ¿cómo es que esta persona puede decir esto de su hermano y no darse cuenta que él tiene cosas peores? ¿Cómo pasa eso? Bueno, ya lo hemos visto, el pecado engaña. El pecado, dice, lo entenebrecido de su corazón, su mente que es entenebrecida. Es muy fácil ver la paja en otro. ¿Y cómo dice el maestro? ¿Cómo no ves la viga que hay en ti? Ahora, ¿es fácil para un creyente caer en este tipo de hipocresía? Yo creo que sí, yo creo que es muy fácil. Es muy fácil. Sin ser lleno del Espíritu, olvidándome del amor a Dios y a los demás, es muy fácil caer en esta forma de hipocresía, de condenar a otros y olvidarme que yo también tengo errores. Ahora, esto no quiere decir que yo no debo corregir a mi hermano, no, el maestro dice, primero saca la viga de tu ojo y luego verás bien para hacerlo con tu hermano. Pero ahorita no vayas, si primero no has sacado la viga de tu ojo, no eres una persona apropiada para hacer eso. Primero cada vez que veas un pecado, escudriñate tú y di, ¿está esto en mí? Inmediatamente tu pecado, tu Yetzer Hará te dirá, no está en ti, tranquilo. No, el arruinado es el otro, no, tú no. No te conformes con eso. Di como el rey David, Padre, escudriña mi corazón si hay algo y hazme ver la viga que yo tengo, si esto está así. Otra forma de hipocresía, dar énfasis a lo externo sin preocupación por lo interno. Dígame, ¿eso es una forma de hipocresía? Claro que es una forma de hipocresía. Puede caer un creyente en eso, pero fácilmente. Es más, en el camino de raíces hebreas, en este camino, llámale judaísmo mesiánico, mesianismo, raíces hebreas, como quiera llamarle, esto es un terreno fértil para eso, porque hay muchas cosas externas que tienen un objetivo bueno. Todos los mandamientos, óigame bien, ya lo leímos en 1 Timoteo 1:5. Todo mandamiento tiene el objetivo de un amor nacido de corazón puro, buena conciencia y fe no fingida. Si no ese es el propósito de lo que hacemos, estamos mal. Entonces, todos los mandamientos, digámoslo así, no quiero utilizar esa palabra porque se puede dar a entender que este mandamiento es solo externo, pero también tiene un componente interno. Puedo decir los mandamientos que tienen un componente más externo que otros, esos tienen el objetivo de enraizar lo interno, de concretizarlo, de darle vida, de reforzarlo. No el objetivo de enfocarte en eso y luego que se te olvide lo interno. ¿Se entiende bien lo que acabo de decir? Por ejemplo, el Shabbat. El Eterno dijo, no trabajarás en Shabbat. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ese mandamiento busca reforzar en mi interior? Fe y confianza en Dios. Eso es. Y me lo refuerza de una manera bien cruda, dura. Prohibido trabajar en Shabbat. No puedes hacer ningún trabajo secular en Shabbat, le dijo el Eterno al pueblo judío. Y también es algo para el pueblo, para los no judíos, según Isaías 56. Un no judío que quiera hacerlo, que lo tome sobre sí. ¿Pero qué busca? Que yo venga y diga, yo guardo el Shabbat. No como esos domingueros. Perdí todo. ¿Para qué lo hago? Estoy mal. Ahora, imagínense que hay una persona que anda buscando enaltecerse a sí mismo. Este terreno esta revelación es terreno fértil para eso. Terreno fértil porque hay muchas cosas. Los tzitzit, por ejemplo. Los tzitzit, ¿cuál era el objetivo de los tzitzit? Servir de recuerdo de los mandamientos de Dios. Otra vez, es algo externo que tiene como objetivo reforzar algo interno, hacerlo más vívido, más concreto. ¿Y qué tal si alguien lo hace para ser visto?
¿Ven cómo cada mandamiento que tiene un componente externo lo que buscaba era servir de símbolo, de refuerzo para lo interno? ¿Cuál era el problema? Veámoslo en Mateo 23. El problema es agarrar eso que es externo y olvidarme de lo interno. En otras palabras, lo externo tenía como objetivo reforzar en mí el amor, la santidad, la pureza. Ahora imagínense que yo agarro ese mandamiento externo y en lugar de que refuerce eso, me hace orgulloso, me hace menospreciar al otro. Qué terrible. El objetivo se perdió. Queridos hermanos, ay de ustedes si están en esta congregación para enaltecerse a ustedes mismos. Mejor le fuera no estar aquí. Ay de ustedes si vinieron al camino de las raíces hebreas para poder jactarse con los otros hermanos que no tienen la revelación que el Eterno en su gracia nos ha dado. Ay de ustedes si hacen eso. Ay de mí si yo hago eso. Ay de nosotros si hacemos eso. Te sientes muy importante, muy jactancioso por lo que aquí aprendes. Y eso no genera amor nacido de corazón, buena conciencia. Ay de nosotros. Mateo 23 dice, 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, fijamos la palabra hipócrita, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Ahora, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Primero, ¿es esta una ley de la Torá? Sí y no. El diezmo es una ley de la Torá, pero la tradición había puesto que también se diezmara de hortalizas. La Torá de Moisés, la Torá escrita, no manda esto, pero la tradición había puesto que se diezmara la menta, el eneldo y el comino. ¿Es malo eso? No, es una manera bonita de llevar a tu huerto, a tu huerto hogareño, la santidad de Dios. Muy bien, de hecho, no hay problema en eso. Ahora, si eso se convierte en tu enfoque y olvidas la gracia, la misericordia y la justicia, la gracia, o bondad, Gesed en hebreo, y la fe, estás mal. Te enfocaste en lo que era secundario, es más, ni secundario, terciario, en la prioridad número 10 y olvidaste la prioridad número 1. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el maestro no dice que está malo que tú diezmes la menta, el eneldo y el comino. Podría ser, por ejemplo, supongo que el día de mañana alguien te regala $100. Ahora, supongo que tú dices, yo voy a diezmar de eso. Lindo, perfecto. Si lo haces delante de Dios para servirlo, bien. Si lo haces eso como enfoque para menospreciar a otro, que no lo hace, y decir yo lo hago y los otros no, y te olvidas de la misericordia, la justicia y la fe, estás mal. El maestro lo dijo así: coláis el mosquito y ¿qué? Y tragáis el camello. Ahora yo le pregunto, haciéndonos un examen de conciencia, ¿ha pasado esto alguna vez en nuestra vida? Enfocarnos en lo externo, poner lo secundario en el primer lugar y lo primero en lugar secundario. ¿Ha pasado esto? Bueno, si pasó esto, hemos sido hipócritas, hemos caído en hipocresía. Nada más y nada menos, aquí está claro, es una forma de hipocresía. Te enfocas, por ejemplo, en lo que va a haber de comer en el Shabbat o en las fiestas y te olvidas de la fiesta misma. Es tu máximo gozo que vamos a comer, qué sé yo, perigüey o algo. Eso es lo que más satisfacción te da. Pusiste lo secundario antes de lo primario. ¿Está malo comer cordero? No, hombre, qué malo, sí es bien rico. Ya va, lo gordito estaba bien rico. Pero en eso nos enfocamos, queridos, amados hermanos. O te enfocas en algo más. Si pones lo secundario en el primer lugar y lo primero en lo segundo, es una forma de hipocresía. Si descuidas lo interno, así es de sencillo, caer en hipocresía es tan fácil. Solo se requiere que te olvides del estado de tu corazón y te fijes más en tu apariencia. Ahí está, ya caíste en hipocresía. Es tan fácil, no lo veas bien difícil caer en hipocresía. Otra forma de hipocresía, y hoy si vamos al apóstol Pedro, es reprimir
lo que sabemos que es verdad por miedo a la crítica o nuestro ego. Eso es lo que Pedro hizo, nada más ni nada menos. Gálatas 2. Habían ciertos hombres de la circuncisión, o sea, judíos creyentes en Yeshua, que todavía no tenían claro lo que Pablo y Pedro sí tenían claro, que la circuncisión es un mandamiento que el Eterno hace obligante únicamente a alguien que es hijo o descendiente biológico de Abraham, alguien que tiene, según la halajá judía actual, madre judía. Si alguien no tiene madre judía, no es requerido que él se circuncide. Y todos los gentiles que estaban creyendo, no eran, el concilio de Jerusalén determinó que no era necesario. De hecho, Pablo lo dijo así: cada uno permanezca en el estado que fue llamado. Si alguien es judío, sigue siendo judío. Si alguien fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. No dijo, no, con el paso del tiempo, aprenda más y en 10 años lo hace. No, Pablo dijo, no lo haga. Cada uno permanezca en el llamado, en el rol en que fue, en el estado en que fue llamado. ¿Okay? Claro, hay excepciones. De hecho, en los escritos apostólicos solo hay una excepción. ¿Cuál es? Timoteo. Porque su mamá era judía. Ok. De hecho, alguien voluntariamente puede circuncidarse. Sí puede hacerlo con una razón válida, si quiere, pero no está obligado a. Ok. Pero eso no era tan claro cuando esto pasó. Era algo raro. Gentiles creyendo en Yeshua, y había muchos hermanos de la circuncisión que creían que los gentiles no eran kosher si no se circuncidaban. Y Pedro sabía que no. Pedro sabía que eso no era así. ¿Por qué? Porque él mismo había dicho, el Señor, por la fe, purificó sus ¿qué? Sus corazones. Hablando de Cornelio y los que estaban en su casa. Ok, bien. Pero en Gálatas, bueno, en Gálatas Pablo nos narra lo que pasó en Antioquía de Siria. Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, no confundir con Antioquía de Pisidia, que era otro lugar, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Obviamente no comía cerdo, eso sería un pecado para un judío. No comía conejo, camello, no. Simplemente comía kosher, pero tenía una comunión en la mesa con los gentiles, algo que según las disposiciones de Shammai estaba prohibido. Ahora, ¿qué cancelaba eso? Efesios 2 dice que Yeshua canceló esa ley de ordenanzas, no la ley de Moisés, sino la ley de ordenanzas que hacía que la interacción entre judíos y gentiles fuera limitada por consideraciones halaicas. Eso fue lo que se refiere Efesios 2. No solamente la ley de Shammai, toda. Por ejemplo, en la Mishnah había una legislación que decía las casas de los gentiles son impuras. Un judío tenía prohibido ir a la casa de un gentil. No por la ley de Moisés, sino por una legislación de los rabinos. Y siendo todas las circunstancias iguales, un judío tiene que guardar las medidas de los rabinos, a menos que haya algo más que lo cancele. Y en este caso la interacción entre judíos y gentiles hubiera sido imposible con esa ley. Pedro llega donde Cornelio y le dice, vosotros sabéis cuán abominable es a un judío venir a la casa de un gentil. Entonces Pedro sabía que eso en Yeshua no tenía que tener esa preocupación. ¿Por qué razón? Porque estos gentiles ya no eran gentiles idólatras. Estos gentiles, el Eterno, eso es lo que cambió todo. El Eterno ha purificado por la fe sus corazones. Ok. Dice, antes que viniesen algunos de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, oiga, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oigan, hipocresía, Pedro, Bernabé. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la buena nueva, dije a Pedro delante de todos. Bueno, y ya saben lo que pasó, ya les dije más o menos. Ahora, ¿en qué consistía la hipocresía de Pedro?
Consistía en reprimir, retraerse de lo que sabía que era verdad por miedo a la crítica, miedo a su ego, digámoslo así. Él no quería que los otros pensaran mal de él. Uy, los que envió Jacobo van a pensar mal de mí. Eso le importa soberanamente a la hipocresía. Recuerden que para alguien, para un hipócrita, o cuando caemos en hipocresía, lo que nos está importando en ese momento más que nada es la opinión de los demás. Ese es el mandamiento número uno. El mandamiento número uno de un hipócrita no es amar a Dios por sobre todas las cosas, es amarás tu honra con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento número uno. El mandamiento número uno de un hipócrita es: oye Israel, tú eres tu Dios y tu honra, tú y tu honra uno son. Ese es el mandamiento número uno de un hipócrita, buscar su honra. Y Pedro, a pesar de que no era un hipócrita, lo digo bien claro, cayó en hipocresía. Pablo lo dice. Me encontré cuando estaba revisando las notas para esta enseñanza, me encontré esta señal de la hipocresía. Dice así, miren, se la voy a leer. Hipocresía es una persona que vive con una máscara en el rostro y no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Por esto, un hipócrita no es capaz de amar verdaderamente. Un hipócrita no sabe amar, dice este autor. Se limita a vivir de egoísmo, no tiene la fuerza de demostrar con transparencia lo que hay en su corazón. Bien, reprimes tus sentimientos solamente por tu ego. Entonces, estás viviendo en hipocresía. Has caído en hipocresía. Retraerse, reprimir algo bueno que hay en tu corazón. Bueno, o sea, algo bueno, amor, amor fraternal, cariño, bondad. Y te retraes, te reprimes, pones una barrera, una máscara de muy correcto, de muy, como digamos, muy elegante, de su excelencia. Y no, eso de demostrar amor es para los ingenuos, para los débiles. Eso no es para alguien de mi calidad. Pues siempre circunspecto, ¿verdad? Parado como pavo real, como el pavo real de la cántico de Marcos Vidal. ¿Qué busca el pavo real? ¿Qué es una ópera? Bueno, un musical, ¿verdad? ¿Qué busca el pavo real? Su honra, que todos me vean. Miren el plumaje que Dios me dio, dice el pavo real. ¿Te retraes? ¿Te da miedo? ¿Te da pena que la gente vea algo bueno que hay en tu corazón? Entonces caes en hipocresía. Contemos la forma o los síntomas de hipocresía. Hacer las cosas para ser vistos por los hombres, para recibir gloria de ellos. 2. Tener un estándar duro para juzgar a las personas cuando en mí hay algo igual o peor. 3. Dar énfasis a lo externo y no a lo interno. 4. Reprimir algo bueno. Recuerden que Pedro aquí no estaba reprimiendo algo malo. Aquí Pedro estaba reprimiendo algo bueno. Él sabía. De hecho, él sabía la verdad. Él sabía. El que tenía la razón era él, por Dios. ¿Por qué se reprimía? ¿Solo para evitar problemas? Pablo no era así. Pablo era: yo soy lo que soy, así me agarren a leñazos, a pedradas, así me busque problemas, sí, esto es. Dijo, si yo fuera siervo de los hombres, ¿qué dijo él? Ya no sería siervo del Mesías. Ya no sería siervo del Mesías. Ustedes saben que el mayor cumplido de toda la Biblia es ese título: siervo de Dios. No hay otro título más. En el día cuando tengamos al Señor cara a cara, le voy a decir lo que Él no dirá. Él no dirá: bien hecho, predicador fiel. No dirá: bien hecho, diácono fiel. Bien hecho, apóstol fiel. Bien hecho, evangelista fiel. Bien hecho, pastor fiel. Nada de eso dirá. Solo dirá: bien hecho, ¿qué? Siervo fiel. Siervo fiel.
¿Cuál es el más grande honor que el Eterno le da a Moisés? Moisés, siervo fiel en toda mi casa. Moshe Isha Elohim. El capítulo más sublime que habla del Mesías. Isaías 53, ¿cómo empieza? He aquí mi siervo. Así empieza describiendo el Mesías. He aquí mi siervo. E Isaías 53 dice así. No tienen que ir necesariamente ahí, pero si quieren pueden ir, si quieren. Pero si no lo pueden buscar después. Isaías 53 dice así. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El siervo de Dios. Bien hecho, siervo fiel. ¿Te da pena? Yo quiero ser siervo del Mesías, pero no quiero que la gente me calumnie por causa de él. No se puede. No se puede. Digo el maestro, el siervo no es más que ¿qué? Que su Señor. A él lo menospreciaron, lo vituperaron, lo calumniaron. Decían que él era samaritano, decían que tenía demonio, decían que por Belcebú echaba fuera los demonios, decían que era un glotón y decían que era ¿qué? Borracho. 5 cosas, hay más. ¿Te preocupa? Usted me pregunta, hermano, ¿cómo puedo hacer para que nadie hable nunca mal de mí? No se puede, ni de Yeshua. Si usted pudiera ser santo, justo, piadoso, si usted pudiera vivir una vida santa, sin que la gente lo deteste, sin que haya gente que lo detesta, lo malinterprete, le adjudique malas intenciones, lo calumnie, entonces usted sería mejor que Yeshua. Usted sería el siervo que es mejor que su Señor, porque de alguna manera usted encontró una forma de ser espiritual sin problemas. Yeshua no la tenía tan clara como usted. Si yo fuera siervo de los hombres, no sería más siervo del Mesías. El Mesías dijo, bienaventurados, dichosos, cuando la gente os calumnie por causa de mí. Claro, preocúpate si la gente habla. Aquí tienes que preocupar. Si la gente habla mal por tu pecado, por tu mal testimonio, estás mal. Ahí tienes que preocuparte. Ahora, si la gente habla mal porque por causa del Mesías que está en ti, eso no tiene por qué importarte. No tiene por qué. No por orgullo, no porque yo soy una gran cosa y lo que piensen estos mojigatos no me importa. No, eso sería dejar de ser hipócrita para convertirte en soberbio, lo cual es peor. No, simplemente porque dices, bueno, vivimos en un mundo caído y yo no voy a poder agradar a todo el mundo siempre. Y si yo agrado a Dios y tengo buena conciencia, amor nacido de un corazón puro es suficiente. Un día un predicador llegó a una congregación y era una congregación de 3,000 personas. Y la mujer recibió al predicador que venía de una iglesia muy pequeña y le dijo, aquí somos 3,000 personas. Qué difícil va a ser complacernos a todos, le dijo la señora. Y el predicador le dijo, no es tan difícil. Es más, yo no busco eso. Si solo complazco al Señor el día de hoy, es suficiente. Si solo complazco al Señor es suficiente. Suficiente. Ahora, la más peligrosa forma de hipocresía es llegar al punto de engañarnos a nosotros mismos. El autor ruso Fyodor Dostoyevsky dijo así: el hombre que miente, tarde o temprano, escucha su propia mentira y llega a un punto de que se engaña a sí mismo. Ya no puede distinguir la verdad
y por temor pierde respeto por sí mismo y por los demás. Estos hombres hipócritas, dijo Pablo, irán de mal en peor, engañando y ¿qué? Siendo engañados por sí mismos. Ahora, ya estamos por terminar. Quiero rápidamente darle un test para ver si hay hipocresía en algún área de nuestra vida. No me tiene que responder nada. Medite esto. Recuerden, todo esto es entre Dios y nosotros, entre Dios y cada uno de ustedes. Aquí somos full individuos. Primer cosa a reflexionar. Si quiere ir tomando nota está bien, porque este test no es algo que se debe de hacer una vez, sino que regularmente tenemos que hacer este test, porque la hipocresía golpea nuestra puerta a cada rato. Dice así, miren, primera pregunta para saber si hay hipocresía en nuestro corazón. ¿Alguna vez en tu vida has desobedecido al Eterno porque pensabas que ibas a ser rechazado por otra gente? Es decir, has estado en un grupo y has desobedecido a la voluntad de Dios porque pensabas que otra gente te iba a rechazar. Si no obedecemos a Dios en aras de ser recibidos por otra gente, entonces tenemos un toque de hipocresía en nuestro corazón. Repito la pregunta: ¿alguna vez has desobedecido a Dios porque pensabas que ibas a ser rechazado por otra gente? Meditemos en nuestro corazón. ¿He hecho yo alguna vez eso? ¿Alguna vez he traficado con mi fe? Sé que eso no está bien, pero para encajar en el grupo, sacrifico la santidad en el altar de los amigos. ¿Has hecho eso alguna vez? Segunda pregunta: cuando haces cosas buenas, ¿hay algo en ti que se rebusca para hacer saber a las otras personas que hiciste eso algo bueno? ¿Que hiciste eso? Cuando haces algo, pero nadie sabe, algo bueno obviamente, cuando haces algo bueno, pero nadie lo sabe, te queda que hay algo en tu corazón que te dice: qué lástima que nadie vio, qué lástima que nadie lo sabe. Repito, no está malo hacer algo público. Lo malo es, y esto es lo bueno de este escudriñamiento espiritual, nos lleva al punto donde tenemos que llegar, a nuestro corazón, a lo interno. Cuando haces algo bueno, hay algo en tu corazón que te dice: qué lástima que otra gente no te vio. ¿Sí o no? Ahora, este test no es que se requieren todas las preguntas para tener hipocresía. Con una pregunta que usted conteste, sí, no a mí, usted y Dios. Usted puede mirar cara a cara a Dios y decirle: estas 8 preguntas que hizo el hermano, para mí no son ciertas. Ok, si lo puede hacer, magnífico. Usted no es una persona con cero hipocresía, no tiene hipocresía en su corazón, perfecto. Si una sola, usted en su corazón dice: sí, hay eso en mi corazón, entonces hay hipocresía en nosotros. Tercera: ¿es tu vida privada consistente con tu imagen pública? ¿No tienes un set de valores cuando estás en la congregación y cuando estás en la vida privada? Puedes repetir: ¿es tu vida privada consistente con tu imagen pública? Si hoy un ángel viene aquí y nos visita y nos dijera: tengo aquí un DVD donde he guardado la vida del hermano tal, y tú eres el hermano tal, y aquí está la vida de esta persona en el último año, la voy a proyectar aquí. Esa cinta cinematográfica de DVD nos diría ¿qué cosa? Que la persona que hemos conocido aquí es la misma persona
¿Que eres en lo privado? ¿O nos diría que eres otro? Piensa en eso. Piensa en eso. No estoy hablando de lo que se veía en el tratado Chic, de que toda tu vida y todos tus pecados. Estoy haciendo lo más fácil. El último año será lo mismo. ¿Eres el mismo? ¿O tienes un set de valores? No. Estas son las convicciones que dice la Biblia, las que hay que fingir en la comunidad. Ya después, cuando no hay ningún hermano, bueno, si eso hay en nosotros, tenemos hipocresía en nuestra vida y tenemos que pedirle al Eterno ser libre de eso. Cuarta, esta es: si haces algo bueno, te molesta, te duele cuando alguien más se lleva el crédito. Pregúntate eso. Tú hiciste algo, digamos en la comunidad, o cualquier cosa. Tú haces algo bueno y alguien más fue reconocido, agradecido o loado. ¿Te molesta que alguien más se lleve el crédito? Usted me dirá, pero claro que me molesta. ¿Por qué no habría de molestarme? Permíteme un momento. ¿Por quién lo hiciste? Si lo hiciste para el Eterno, ¿cuál es el problema? ¿Acaso no sabe el Eterno que tú lo hiciste? Si te molesta que otro se lleve el crédito, adivina la gloria de quien buscabas. Adivina la gloria de quien buscabas. Quinta, ¿alguna vez has aceptado reconocimiento por algo que no te merecías? Es decir, la gente te agradeció o te alabó por algo que no hiciste, que no fuiste tú, que en realidad el mérito era de alguien más o de Dios. Sexta, y con esta nos vamos a quedar: utilizas la hipocresía de otra gente como excusa para ser hipócrita tú. ¿Utilizas la hipocresía de otra gente para ser hipócrita tú? ¿Saben cuál es la excusa favorita de una persona hipócrita? La hipocresía de los demás. Cuando oigas a alguien, yo no voy a una comunidad porque ahí son hipócritas, estás delante de un hipócrita consumado. Eso es lo que todo hipócrita dice eso. Yo no he conocido un hipócrita que no me haya dicho que los otros son una bola de hipócritas. Y hablan algo así. Hablan algo como: todos ahí son hipócritas. Todos son hipócritas. Es más, no hay mejor lugar para un hipócrita que una congregación. Porque ahí, en ese lugar, esta persona puede tener un choque directo con lo verdadero y puede arrepentirse y decir: no, estoy mal, tengo que cambiar, tengo que tener fe no fingida. Si dijiste sí a una de estas seis creo que fueron en total, 6 preguntas, hay hipocresía en tu corazón. Hay hipocresía. No eres un hipócrita necesariamente, consumado, absoluto, sistemático. No eres un hipócrita sistemático. Pero hay hipocresía en tu vida, así como la hubo en la vida del apóstol Pedro. Y usted dice: ¿y qué hago? Bueno, vamos a empezar por ponernos en pie. Padre, gracias por tu amor. Hemos comprendido lo que es la hipocresía, el daño que hace y cómo pueden haber muchas formas de hipocresía. Todo aquel que no es transparente, todo aquel que no es el mismo en público como lo es en privado, todo aquel que da énfasis a lo externo y no a lo interno, todo aquel que reprime lo bueno que hay en él por miedo a la crítica, todas son formas de hipocresía. Todo aquel que por adaptarse a un grupo niega lo que es verdad, lo que él sabe que es verdad. Todas esas son formas de hipocresía, Padre, y te pedimos perdón. Nos confesamos a ti, confesamos nuestro pecado delante de ti y sabemos lo que dice la Escritura:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Padre, tu gracia nos perdona el pecado cometido, y también en tu gracia tenemos el poder por el Espíritu para evitar el pecado repetido. No queremos volver a caer en hipocresía. No queremos tener fe fingida. Queremos tener fe no fingida, Padre. Queremos tener fe genuina. Nos entregamos a ti, nos humillamos delante de tu presencia. Te pedimos que nos limpies. Límpianos. Límpianos de toda careta, toda fachada, toda barrera de corazón. Toda barrera que el ego haya puesto. Toda barrera de autoenaltecimiento. Destrúyela en el nombre de Yeshua. En esta hora, destruye cualquier barrera con la que cada uno de nosotros hemos luchado. Cada fachada, cada cáscara de hipocresía, en el nombre de Yeshua, que sea echada fuera, que sea desarraigada por el poder del Espíritu que está en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu liberación. Gracias por tu libertad. Gracias porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Y nosotros no solamente fuimos salvos de la condenación del pecado cuando nacimos de nuevo, sino que somos salvos hoy del poder del pecado. Ayúdanos, porque en tu espíritu tenemos un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Límpianos, Padre. Límpianos en esta hora. Toda la honra, toda nuestra devoción, toda nuestra adoración, toda la gloria es para ti. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Sea dada la gloria a ti. A tu nombre sea dada la gloria. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos a pesar de todo lo negro, de todo lo malo que aún hay en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos conoces más que nadie. Todo lo malo, todo lo que no es digno de amar en nosotros, tú lo conoces. Y aún así nos amas con amor eterno. Aún así nos amaste, aún siendo enemigos, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. ¿Y cuánto más, estando ya justificados, seremos salvos por su vida? Es la vida del Mesías la esperanza. En su muerte recibimos la justificación de la condena, de la pena del pecado. Pero por su vida, porque el Mesías vive en nosotros, podemos vivir para Dios, podemos vencer al pecado, cualquiera sea este pecado. La hipocresía es un pecado, y hoy nos entregamos a ti, morimos a la búsqueda de nuestra honra, de nuestra gloria, de nuestra dignidad, y solo queremos morir a eso y amarte a ti. Ponerte a ti al centro de nuestra vida, en el trono de nuestra vida. A nuestro prójimo queremos amarlo también, porque puedo tener conocimiento y sin amor nada soy. Puedo tener profecía y sin amor nada soy. Puedo dar mis bienes a los pobres y si no tengo amor nada soy. El amor no busca lo suyo. Haz que dejemos de buscar lo nuestro, que pongamos a los demás en primer lugar, no buscando cada uno lo suyo propio, sino también lo de los demás, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Padre, hay gente aquí, hay hijos tuyos aquí, que tienen un problema de hipocresía. Ayúdales a vencer sabiendo que son amados, que no tienen que buscar la gloria de los demás, no porque los demás sean despreciables, sino porque lo que queremos es amarte a ti. Y si te estamos agradando a ti, es suficiente. Claro que queremos ser animados por otros. Claro que es bonito ser bendecido, animado por otro. Pero no es lo que buscamos en primer lugar. Queremos buscar en primer lugar tu gloria. Buscad primeramente el reino de Dios
No la gloria del hombre, el reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde tú reinas, donde se te ha dicho, aquí no hay nadie, aquí no hay otro rey en este trono, solo tú. Y para llegar ahí tenemos que morir a nosotros mismos todos los días. Y hoy decidimos hacerlo. Queremos que cualquier remanente de hipocresía en nuestros corazones sea echado fuera. Padre, echa fuera toda hipocresía de mis hermanos, de todo aquel que en esta hora te abre tu corazón y dice, yo no quiero tener barreras con los que yo amo, no quiero tener barreras con Dios, no quiero tener caretas, no quiero tener fachada. Vivo para la gloria de Dios. Vivo para tener buena conciencia delante de Dios. Amor nacido de corazón puro y fe no fingida. Gracias, Señor. Gracias porque hoy tu Espíritu limpia nuestros corazones. Gracias porque tu palabra es un agua que limpia nuestros corazones. Gracias porque esta limpieza está llegando a nuestra vida. No buscamos una sensación, no buscamos ni demandamos una señal, sino que nos mantenemos firmes creyendo en tu palabra. Y tu palabra dice que no solamente perdona nuestros pecados, sino que tu Espíritu nos limpia de toda maldad. Gracias, nos consideramos a nosotros mismos muertos a la hipocresía, muertos a la hipocresía. Ayúdanos a hacerlo una realidad siendo llenos del Espíritu. Y decimos, así como dijo la madre, el instrumento humano que utilizaste para traer al Mesías a este mundo, nos entregamos a ti y decimos, he aquí el siervo o la sierva, si es una hermana, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de tu Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Veamos.